Aplicación física de la derivada. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición con respecto a una referencia. Llamamos trayectoria a la línea, curva o recta, que sigue un cuerpo durante su movimiento. Velocidad y aceleración. La velocidad es rapidez. Nos dice cuán lejos llega algo o alguien en un tiempo determinado o qué cantidad se logra en determinado tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora, metros por minuto, cajas por hora, metros cúbicos por día, etc. La aceleración es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Un cuerpo que está a una cierta velocidad sin variarla, tiene una aceleración nula. Por ejemplo, un coche que está permanentemente a 100 km por hora, tiene una aceleración cero, ya que la velocidad no varía. Mediante el cálculo, es posible determinar la velocidad de un objeto en cualquier momento durante su recorrido. Un coche se va moviendo en un primer tramo cada vez más deprisa, lo que significa que está acelerando y por lo tanto, está aumentando su velocidad. En el segundo tramo, lleva una velocidad constante, lo que significa que no está acelerando ni frenando, por lo que la aceleración es nula. En el último tramo, se puede ver cómo va frenando el coche, lo cual quiere decir que la velocidad va disminuyendo y está desacelerando, o lo que es lo mismo, la aceleración es negativa. Veamos esta acción gráficamente. La posición del coche es, por tanto, el punto en la gráfica, la que se mueve con la misma velocidad que el coche, mostrando su trayectoria o recorrido. La velocidad se mueve sobre la gráfica mostrando la velocidad y aceleración del coche en cada momento. La siguiente gráfica hace el seguimiento de la aceleración del coche con respecto al tiempo. Mediante el cálculo, es posible determinar la velocidad y aceleración de un objeto en cualquier momento durante su recorrido. Velocidad instantánea. Se denomina velocidad instantánea o simplemente velocidad a la velocidad media de un móvil cuando el intervalo de tiempo de ir de un punto a otro es muy pequeño, tan pequeño que el tiempo tiende a ser cero. La velocidad se determina mediante la primera derivada de la función de trayectoria del objeto. Como los intervalos de tiempo son muy pequeños, el punto final de cada intervalo está muy próximo al punto de partida. Aceleración instantánea. Se denomina aceleración instantánea o simplemente aceleración a la aceleración de un móvil cuando se considera un intervalo de tiempo tan pequeño que tiende a cero. La fórmula de la aceleración instantánea está dada por la primera derivada de la función de velocidad, o es la segunda derivada de la función de la trayectoria del objeto. S es la función de un objeto que se mueve. La velocidad instantánea del objeto en el instante t está dada por la velocidad es positiva o negativa, si el objeto se desplaza en el sentido positivo o negativo de la recta numérica. Si la velocidad es cero, el objeto está en reposo. La aceleración instantánea del objeto en el instante t está dada por si la aceleración es cero, el objeto mantiene una velocidad constante. Si la aceleración es positiva, el objeto aumenta su velocidad. Si la aceleración es negativa, el objeto disminuye su velocidad. Un objeto se mueve de acuerdo a la ecuación, donde s, distancia, se mide en metros y t, tiempo, en segundos. A. Determinar la velocidad del objeto cuando ha transcurrido un segundo y cuando han transcurrido 5 segundos. B. Determinar la altura máxima alcanzada por el objeto. C. Determinar la posición del objeto cuando ha transcurrido un segundo. D. Determinar la aceleración del objeto. A. Determinar la velocidad del objeto cuando ha transcurrido un segundo y cuando han transcurrido 5 segundos.
Trayectoria del objeto. La velocidad está dada por la primera derivada. Cuando ha transcurrido 1 segundo. Cuando han transcurrido 5 segundos. Gráfica. Trayectoria del objeto. B. Determinar la altura máxima alcanzada por el objeto. La altura máxima alcanzada por el objeto es cuando su velocidad es igual a 0. C. Determinar la posición del objeto cuando ha transcurrido 1 segundo. D. Determinar la aceleración del objeto. La aceleración está dada por la primera derivada de la velocidad. Si la aceleración es positiva, el objeto aumenta su velocidad de manera constante. Veamos gráficamente la trayectoria, velocidad y aceleración del objeto.